Y sí, por fin nos vamos de viaje. Y es que teníamos muchas ganas de hacer vídeos así, ya que llevamos un montón de semanas y semanas de vídeos explicando qué cosas, qué productos y qué material usamos. Y en este vídeo no va a ser menos, os vamos a explicar, pero por una muy buena razón, y es que Nos vamos a Marruecos. por fin ese viaje tan esperado, que tanto estábamos esperando y que muchos de vosotros nos habéis preguntado qué es lo que vamos a hacer, como ya sabíais, efectivamente nos vamos a Marruecos, pero en este vídeo os vamos a explicar cómo preparamos el viaje, qué ruta vamos a seguir, por qué hemos elegido esa ruta, qué tipos de terreno y qué material llevamos y cómo lo vamos a meter dentro de esta furgo. Somos Elisa y Sergio de Ups. Creo que se nos olvida algo, y es que aparte de ruta también estrenamos otra cosa. ¿Qué ha cambiado? Hemos cambiado el nombre y un poquito el logo, así que ahora somos Mochileando Van. Sí, y es que Mochileros Astutos realmente nació de ChatGPT. En el viaje a Tailandia, que tenéis los vídeos por el canal, que fueron los primeros vídeos que hicimos como Mochileando Van, no sabíamos muy bien qué nombre poner y hablábamos con ChatGPT. Entonces, claro, como nos íbamos de mochileros a Tailandia, pues nos dio varias opciones y cogimos rápidamente y sin pensar Mochileros Astutos. Pero luego apareció la furgoneta y claro, Mochileros Astutos queda como muy mochileros. Y no es que no nos guste el nombre, de hecho muchos de vosotros nos habéis dicho que es un nombre súper chulo, pero queríamos meter la furgoneta de algún modo sin perder la filosofía de mochileros, que también van a venir viajes de mochileros. Entonces, Mochileando Van nos vale como furgoneta y nos vale como Están yendo, van. que se van. Así que ahora ya sí, yo creo que Eli, ya puedes hacer la presentación con nuestro nuevo nombre. Somos Elisa y Sergio de Mochileando Van. No olvidéis suscribiros a nuestras redes sociales y sobre todo darnos un super like, suscribiros al canal y darle a la campanilla para estar al día de todos los vídeos. Ahora sí, empezamos con la serie de Marruecos. Y aunque es un destino en el que hemos ido un montón de veces, sobre todo Sergio, en 4x4, siempre haciendo de guía y demás, esta vez nos apetecía un montón perdernos, ir por rutas que no hemos ido. Y bueno, cuenta tú. Bueno, la idea es un poco dividir el viaje en unas 3 partes, que a lo mejor son 4 o 5 o 6, pero bueno, la idea general es en 3 partes. Queremos hacer la costa de Marruecos, aunque ya nos han dicho algunos compañeros que están por allí que la costa está bastante llena de gente y es algo que No nos gusta un poco. No es que no nos guste la gente, sino que estos viajes los hacemos precisamente pues, para escaparnos un para poco desconectar del bullicio. de la rutina y el bullicio. Entonces, la idea es bajar desde Javea hasta Algeciras. En Algeciras cogeremos el ferry y nos iremos bordeando toda la costa atlántica de Marruecos hasta Playa Blanca, primer objetivo y que no conocemos, porque yo sí que pasé en uno de mis primeros viajes en Marruecos por Essaouira, pero lo recuerdo muy vagamente, recuerdo que era muy chulo, recuerdo aquellas playas, aquellas dunas en las que nos metíamos con los todoterreno, que ahora controlan bastante, pero que en algunas sí que te puedes meter, y lo recuerdo vagamente. Entonces, desde ahí saltar a Playa Blanca, desde Essaouira a Playa Blanca, y eso sería, digamos, la primera parte del viaje, que ya es una aventura de por sí llegar hasta la zona del Tantán, la zona no está muy al sur de Marruecos, pero está bastante al sur para lo que solemos hacer por la parte de la costa. La segunda parte del viaje sería desde esa parte ir hacia el interior, hacia la zona que ya conocemos más, pero que con el vehículo camper todavía no lo conocemos, recorrer toda la costa de Argelia, toda la costa, he dicho, toda la frontera con Argelia, con la separación, que si vosotros habéis estado en Marruecos sabréis que no te puedes juntar mucho a la frontera o te invitan muy amablemente a subirte y separarte de la frontera. Entonces, lo que nos dejen, pasar por toda la zona del sur de Ouarzazate, pasar por el Iriki, llegar hasta Merzuga, intentando hacer el máximo de kilómetros posibles, como nos gusta, ya sabéis, por pistas, haciendo off-road. Por eso veréis que llevamos un montón de material que os enseñaremos después de autorrescate. Que esperamos no utilizar. Siempre esperamos no utilizarlo, pero por si acaso lo llevamos y luego os lo vamos a enseñar. La tercera parte del viaje, y es un poco lo que tenemos alguna duda, es cómo volvemos a subir desde la zona de Merzuga hasta el norte en Nador, donde cogemos el barco ya de vuelta, que será Nador-Almería. Entonces, esa tercera parte estamos planeando subir por una zona que ya conocemos, porque la zona de Merzuga la tenemos bastante conocida, y la zona de Erfout y todo eso, pero queremos ir, si es que nos da tiempo,
a la zona del Atlas y hacer un poco de montaña y acabar el viaje por allí. Y hay una pista que la tenemos desde hace 4 años sí, pendiente. Hay una pista que, bueno, aparece más o menos por el norte de Outad El Aj y que va hacia Ifrán. En línea recta son 130 kilómetros, así que por pista, que no estoy muy seguro, porque por lo que he comprobado por el GPS, no estamos muy seguros de que se pueda hacer. Además, si es por desprendimientos, por desprendimientos. Si es porque la carretera está cortada, cortada. Porque hay vallas de no sabemos si son de militares o de policía. No hay rastro en Wikiloc de que esa pista se pueda hacer. Entonces, lo vamos a intentar. Entonces sería ir al Atlas y salir desde Ifrán, desde el bosque de los monos, hasta la carretera esa de Outad a Guercif, y una vez ahí ya se acabaría un poco el viaje y subiríamos por asfalto a Nador y ahí se acabaría, el viaje. Esa es la idea, esa es la teoría, pero como siempre ya sabéis que en la práctica se diferencia. Y sobre todo saliendo de carretera. Exacto. Cuando vas por off-road no sabéis ni tiempos, ni kilómetros, ni cómo estará el asfalto. Así que ya hemos dicho la teoría, veremos la práctica en próximos vídeos. Vamos a por otra parte del vídeo. ¿De qué manera preparamos nuestros tracks y cómo organizamos nuestras rutas, viajes y demás? Además que siempre los hacemos igual, sea de mochileros, o sea de off-road, o sea por carretera. Sí, siempre. Primero nos vamos a My Maps. Sí, exacto. Y vamos marcando los puntos que queremos ver, puntos de interés. Lo podemos enseñar muy brevemente cómo lo hacemos y cómo lo hemos hecho en este viaje. Así que nos vamos al ordenador. Y como podéis ver, aquí tenemos ya Marruecos Overland oficial. Lo hemos llamado así porque hago pruebas y al final pues siempre el que es oficial es el que toca, ¿vale? Entonces es muy fácil porque coge los puntos desde Google y por ejemplo os voy a enseñar uno, que es donde vamos a dar la vuelta. Aquí tenemos Agadir, le gira y aquí tenemos la zona de El Tantán, como podéis ver aquí. No sé si se ve, a ver si hago así, ¿se ve el ratón grande? Sí, ahí está. Y donde queremos ir es posible entrada a playa, ¿vale? Como veis aquí, es una posible entrada a playa y además si le dais a ver en Google Maps, a ver si carga esto, es aquí fotos, pues este señor, que es el que hizo las fotos, el que se hizo, pues salen las fotos de lo que es, del lugar, ¿vale? No todos los lugares tienen foto, ¿vale? Entonces, comprobamos con las ortofotos efectivamente hay algún camino para entrar. Ahora tarda bastante en cargar porque no tenemos buena conexión ahora mismo, pero vamos haciendo, todos estos puntos son los sitios que queremos ir a ver, sitios que nos han aconsejado, puntos de interés. Por ejemplo, Van Tribu, que ya están allí y ya nos han puesto algún vídeo, nos ha dicho bastantes sitios, pues Jacqueline de Mocataller nos ha dicho también otros en los que no hemos estado, aunque hemos bajado muchas veces, pero hay sitios que no conocemos y es precisamente el motivo del viaje. Vale, una vez que tenemos estos puntos, que esto digamos es lo fácil, porque es ir poco a poco estudiando los sitios a los que quieres ir, nosotros usamos el Compe Land, en este caso el Land 10, y como podéis ver ya tenemos bastante track hecho, ¿vale? Este track lo hemos llamado Overland Semana Santa Costa Merzuga, ¿vale? Porque va desde Tánger, donde llegaremos con el ferry, hasta el Tantán, por pistas, todo hacia el interior, pasando por el sur, por el Iriki, por el sur de Zagora, hasta la zona de Merzuga. En este programa, al igual que en el My Maps, podemos ver también ortofotos. Esto nos enseña cómo son los caminos realmente, ¿vale? Y como queremos que sea una sorpresa, no voy a ampliar más, porque así veréis en cada vídeo por dónde nos metemos o por dónde no nos podemos meter. Correcto. ¿Vale? Y la segunda parte, que aún estoy trabajando en ello y que aún me quedan días, es una vez que estemos en Merzuga, cómo vamos a subir otra vez hasta Nador, que es esta puntita de aquí, ¿vale? Eso será el final de nuestro viaje. ¿Cómo reflejamos después estos tracks que tenemos en el ordenador? ¿Cómo los reflejamos? ¿Cómo los llevamos en la furgoneta? Pues ahí es donde entra el famoso Lorance. El famoso Lorance de la mano de Aventura GPS. Que ya lo vieron cuando fuimos a hacer el Gorace. Sí, y que muchos, algunos y algunas nos habéis preguntado que cómo se utiliza. Bueno, pues a lo largo de estos vídeos vais a poder ver cómo se utiliza. Os hemos prometido también que va a haber un vídeo sobre esto y os lo explicaremos detalladamente, pero vais a ver que durante este viaje es de gran utilidad, de gran ayuda, y que sin esto, en muchos líos de los que nos metemos y muchas aventuras,
no podríamos salir o sería obviamente más difícil. Así que ya veréis que funciona súper bien. Así que ya sabéis un poquito más de cómo organizamos las rutas, los viajes. Nuestras rutas. Ya veréis que la cartografía mola. Bueno, y continuamos con el vídeo y os hemos hablado de que vamos a pisar distintos terrenos y eso conlleva a distinto material de autorrescate, de autosuficiencia, porque no es lo mismo ir por piedras que ir por arena, que ir por barro. Entonces os vamos a explicar un poco qué es lo que llevamos y cómo lo vamos a meter todo, porque no es poco, dentro de nuestra furgo camper. ¿Vale? En otros vídeos ya nos habéis escuchado hablar que hay que llevar la herramienta necesaria, pero también la herramienta que sepamos utilizar. Entonces, llevar de más muchas veces no es más, sino menos. Así que llevamos justo lo que sabemos utilizar. Un cúter, distintas pinzas, cortacables, alicates, una llave que lo coge todo, que ya está a punto de jubilarse, la caja de herramientas típica que lleva todo tipo de tuercas, todo tipo de llaves, las famosas bridas que nos salvan de muchísimas cosas, kit repara pinchazos, mantas, pues por si nos tenemos que tirar, pues para que nos protejan a nosotros, protección personal si me tengo que tirar debajo de la camper. Eso son abrazaderas. Esto que son abrazaderas, ya sabéis que la camper llevamos muchos tubitos de distintos tamaños, si se nos suelta alguno, poder hacer una especie de apaño. Ya lo conocéis, el jack de ARB. Para poder levantar la furgo camper necesitamos un buen gato y este es el que mejor nos viene. Guantes siempre que trabajemos, guantes de protección. Llevamos eslingas guarras, que llamamos, las eslingas que nos sirven, pues eso, pues si hay que romperlas de alguna manera, pues vamos a llevar 2 de ellas. Luego llevamos un power bank para arrancar la furgoneta en caso de que nos quedemos en algún momento sin batería, y si esto no funciona, y si pasa algún amable marroquí o turista como nosotros, que nos puedan arrancar. Llevamos 2 palas, esta no es la oficial es la de Coru, que la mostraremos también en los vídeos, que la tenemos abajo. Triángulos de emergencia, igual que las bridas, la cinta americana y esta para proteger si lo tengo que poner en alguna zona de calor por el tubo de escape o motor, y la cinta americana que al igual que las bridas nos solucionan mucho. Deshinchador de ARB, hinchador y para soplar con la manguerita larga, ya sabéis que llevamos el compresor, sin el compresor todo esto no valdría para nada. Llevamos el kit de autorrescate de ARB con una eslinga elástica y que aparte vamos a añadir esta vez para el winch la eslinga que alarga para el winch, súper importante. Si no nos llegan con los 30 metros de cable del winch, tenemos 30 metros más que nos ayudará pues eso, a rescatarnos a nosotros mismos. El jack de ARB no nos valdría en la arena, por eso vamos a llevar el gato hinchable, que si no sabéis cómo funciona, si seguramente cuando entremos en la arena os lo enseñemos, no porque queramos, sino a la fuerza. Nos vale para levantar el vehículo en arena. Una eslinga elástica, que ya os he comentado, y pasamos ahora a la parte eléctrica, y no menos importante. Si tuviésemos algún problema que no nos llega la batería dentro del habitáculo, pues tenemos un cable que nos conecta directamente de batería adentro, al que lleva una hembra de mechero, al que le conectaríamos el macho y tendríamos luz de la batería del motor para poder alimentar pues dispositivos USB y alguno que vaya mechero. Si paramos en algún camping, que es bastante improbable, para conectarnos a la luz. Y luego ya visteis en el capítulo anterior, visteis que hablamos del All Powers. Nos ha parecido súper buena idea y nos ha ayudado tanto en las rutas que hemos decidido llevárnoslo. Ya sabemos, ocupa un poco de sitio y ocupa peso, ocupa sitio y pesa un poco, pero lo que nos ayuda y lo bueno que es, contrarresta todos los contras, así que nos lo llevamos con los paneles solares para cargarlo cuando paremos ya por la tarde a descansar, antes de que se vaya el sol, lo cargaremos. Y aparte llevamos también para cargarlo en mechero. La bolsa multiusos de ARB, ya lo pusimos el otro día en las redes sociales, es una bolsa que se pone atrás en la rueda de repuesto y que la utilizaremos pues si nos bañamos en la playa, si tenemos basura, lo que sea, cualquier cosa que pueda crear olor dentro del habitáculo, irá fuera hasta que podamos parar y colgarlo, tenderlo o tirar la basura siempre en el lugar correspondiente. Luego, llevamos varios depósitos aparte. Hay una parte de nuestra ruta, sobre todo al sur de Marruecos,
que no sabemos cuánto vamos a tener de una gasolinera hasta la siguiente. Entonces vamos a llevar 2 depósitos de gasoil, aparte, que entre los dos hacen 17 más 9, y aparte vamos a llevar 22 litros de agua limpia, por si necesitamos o vemos que nos quedamos sin, en la ruta, en la zona, en el tramo más largo, lo llenaremos todo, tanto de gasoil como de agua. Seguimos, llevamos también para los depósitos de aguas grises que no huelan, aceite del motor por si no creemos que nos haga falta, pero por si hiciese falta. Llevamos AdBlue. Esto es una de las cosas que nos puede jugar una mala pasada. Ya sabemos todos que el AdBlue no es muy amigo de las no averías, entonces es una cosa de las que me da un poquito de miedo, pero por si acaso llevamos, aunque antes de llegar a Algeciras rellenaremos el depósito y en teoría nos tendría que dar. Llevamos también para a mitad del viaje, ya sabemos que el diésel de Marruecos no es tan bueno como el de Europa, sobre todo al sur, entonces haremos una limpieza de motor con el liquidito este, que es una pasada. Hay muchas marcas, no os voy a hablar de la marca porque hay muchas, pero este es muy bueno. Bueno, llevamos pastillas varias para el VC, ya sabéis que tenemos VC químico. Seguimos por aquí y aquí ya llegamos un poco a la comodidad, iba a decir. Pues para llevar muchas de las cosas hemos comprado esto, que es un cajoncito de Amazon, y unas tumbonitas, aparte de las sillas y la mesa que llevamos dentro, pues si nos da para tumbarnos, pues también lo haremos. Y aparte, lo que estáis viendo, que es donde yo estoy aquí hablando, la lona esta, que la pondremos siempre que paremos, pues para intentar que no se ensucie, aunque creo que no lo vamos a conseguir, pero al menos lo intentaremos que no entre el mínimo de polvo posible. Vaya rollo os acabo de soltar. Ahora vamos a ver cómo lo metemos todo ordenadito dentro de la furgo. Una de las cosas que más contento nos tiene de la furgo es el baúl de Coru. Vamos a ver cómo metemos todo lo que va en teoría aquí, cómo lo metemos ahí dentro. Vamos a ver si cabe. Empezamos. ¿Y qué haríamos sin unas sensaciones? Sí, porque si no, todo esto con lo que pesa iría bailando un montón. Bueno, vamos a ver cómo lo instalamos. Esto no es la primera vez que lo hacemos. Y aquí dentro ya no cabe nada más. Y así estaría visto y encinchado desde este lado. Esto va a ser un desastre, ¿eh? Ya os lo digo yo. Y así tendríamos un depósito por fuera, bien sujeto, y que nos dará 9 litros de gasoil para el tramo más largo. Bueno, y de parte de Promigés nos dieron este detallito de la marca ARB, que son unos tapones para las ruedas. A todo esto vamos a ver si nos duran todo el viaje, si la gente es buena. Mira qué monos quedan. Muy buenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Chulos, ¿eh? Bueno, y ya estaría todo listo, a falta de añadir ropa y comida y alguna cosita más así de básicos. Sí, es verdad que no salimos hoy, estamos ya preparándolo, pero hoy no es el día de salida, faltan algunas cositas por poner, como ha dicho Eli, y ya veréis cómo queda al final en el próximo capítulo, porque es en el próximo capítulo cuando ya nos ponemos en marcha rumbo a Algeciras para coger ese ferry que nos llevará a Marruecos. Más o menos ya han visto cómo lo hemos cargado. Sí. Yo creo que ya podemos despedir este vídeo porque seguro que, como siempre, se nos ha ido de las manos. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que os haya gustado. Chao. Chao.